Hermanos, buenas tardes. Me da gusto saludarlos, podernos saludar en este domingo que nos hemos congregado para aprender juntos de la palabra del Señor. El domingo pasado hablábamos acerca de los efectos destructivos del pecado, de cómo la sociedad está formada o está sostenida sobre una mente de pecado, y finalmente es el trasfondo de todos nosotros. Ninguno de nosotros nació lejos de esa condición o lejos de esa realidad. Ninguno de nosotros puede decir que no practicó o que no fue esclavo de alguna clase de pecado antes de Jesucristo, y tampoco ninguno de nosotros puede decir que ahora ya como creyentes no batallamos con algo de pecado. Lo que quiero hacer en esta tarde, hermanos, el tema es cómo el Evangelio te libra de la esclavitud. Quiero mostrarle cómo la Escritura nos lleva con pasos concretos para despojarnos completamente de los vicios, despojarnos completamente del pecado que todavía puede persistir después de ser creyentes y que muchas veces termina dominando nuestras vidas o termina dominando la vida de algún hermano, de algún creyente, y a veces no sabemos cómo ayudar, cómo aconsejar, cómo guiar. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, escribiendo su carta a la iglesia de Corinto, y déjeme decirle que Corinto es sin duda alguna un ejemplo del poder de la gracia de Dios, porque muchos de los creyentes, y ahí tenemos el versículo, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10, tenemos ahí un ejemplo de lo degradante que era, de lo corrupta que era la sociedad corintia, pero de esa sociedad, de esa cultura llena de corrupción, llena de pecado, Dios estaba rescatando a muchas personas y transformando sus vidas. Así que ninguno de nosotros puede decir, bueno, tal vez para mí el Evangelio no funciona porque mi vida fue mucho más esclavizada al pecado, o porque practiqué pecados que son mucho más difíciles de superar. Mire lo que dice la carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Observe usted esta lista que se está dando aquí. Este era el trasfondo de algunos de estos creyentes. No sabemos cuántos creyentes provenían de una situación así, pero vuelvo a leer la lista. No se equivoquen. No heredarán el reino de Dios los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y note usted la siguiente exclamación: y esto eran algunos. Esto eran algunos. Es decir, algunos de estos que componían ahora a la iglesia habían sido fornicarios, idólatras, adúlteros, habían estado en la homosexualidad, habían sido afeminados, habían sido ladrones o habían sido ávaros, habían sido borrachos, habían tenido un lenguaje vulgar, hablaban en doble sentido, decían groserías, habían sido estafadores. Algunos de ellos habían estado en estos pecados. Note usted lo que dice el apóstol Pablo: y esto eran algunos. Si nosotros nos viéramos, hermanos, a la luz de esta breve lista, porque déjeme decirle que en esta lista no están todos los pecados, sino los pecados más comunes de la sociedad corintia, los pecados que más abundaban en esta sociedad. Y si usted puede darse cuenta, esta era una sociedad que, si hablamos del sexo, tenía una cultura
completamente perdida, completamente torcida con todo lo que tiene que ver sobre la sexualidad. La homosexualidad, hombres afeminados, eso era muy común, muy notable en esta sociedad. Y Pablo dice, esto eran algunos, es decir, ya no lo eran, ya no lo practicaban, pero parece ser que algunos creyentes de repente se veían dominados o controlados por estos pecados que los habían esclavizado antes de la fe en Jesucristo. Ya no lo eran, pero de momentos estos pecados parecían aparecer en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo nos deja ver este horroroso panorama. Honestamente, hermanos, creo que son pecados que ya cuando los ves a la luz del Evangelio realmente son graves, son terribles, son horribles. Cuando estamos muertos sin Cristo, esos pecados nuestra conciencia está tan dominada por el pecado, tan esclavizada por el pecado, que simplemente no vemos la gravedad de esos pecados, los justificamos, los vemos como parte natural de la vida humana. En lugar de ver lo horribles que son, vemos incluso lo necesarios que son para nuestra vida. Por ejemplo, la idolatría, en lugar de decir que la idolatría es un pecado cuando estamos sin Cristo, decimos que es fe, ¿no es cierto? El idólatra, cuando practicamos la idolatría sin Cristo, para nosotros no es idolatría, para nosotros es fe, es expresión de la fe. Si, por ejemplo, en la sociedad que justifica la homosexualidad, eso no es un pecado, para ellos no es un pecado, es amor libre, ¿no es cierto? La borrachera, no, eso no puede ser un pecado. La borrachera simplemente es una forma en que los hombres se divierten, en que las mujeres liberan sus tensiones. No es un pecado. La gente dice, los que están esclavizados en estos pecados dicen, yo no soy un borracho, yo solamente tomo para liberarme de la tensión, tomo para disfrutar un poco de mi trabajo. No soy un borracho. El adúltero, por la misma situación, ve el adulterio como un derecho. Tengo derecho a ser feliz. Cuando estamos sin Cristo, cada pecado tiene una justificación. Cada pecado tiene una razón de ser. No vemos el aspecto destructivo de eso que estamos haciendo. No vemos el aspecto corrupto de eso que estamos haciendo. Tiene una justificación la acción que estamos realizando, lo que estamos haciendo. Ahora, la pregunta que podemos hacernos o que tenemos que hacernos es como gente que estaba tan esclavizada en esta situación, que estaba tan dominada por esta situación, cambió, fue diferente. ¿Cómo es que pasaron de la esclavitud del pecado a una vida que estaba libre de pecado? Mire, la verdad es que a veces llegamos a la fe en Jesucristo, pero de repente nos conformamos con pecados que decimos en nuestra mente como cristianos no son tan graves. Era grave lo que yo hacía antes, pero esto que ahora hago no es tan grave, no es tan malo. Incluso podemos darnos cuenta, hablando de la iglesia en general, que hay hermanos que a lo mejor eran esclavos del alcoholismo y realmente se liberan de la esclavitud del alcoholismo, pero hay otros que los vemos que caen como en un círculo vicioso. Alcoholismo, arrepentimiento, confesión de pecado, perdón y nuevamente ese ciclo. Y puede ser cualquier otro ciclo de pecado. Y uno se pregunta, ¿por qué este hermano sí cambia y por qué este hermano no cambia? ¿Por qué este hermano sí se ha liberado por completo de su pecado y por qué este hermano no puede? ¿Por qué este hermano sigue o permanece en ese pecado? Creo que la Escritura, hermanos, nos va a enseñar, nos va a llevar en estos versículos que hemos leído, el proceso que Dios realiza para que nosotros podamos ser libres completamente del pecado. Observa entonces, el verso 10 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto eran algunos, pero os
lavasteis. El apóstol Pablo menciona en este versículo 3 declaraciones del Evangelio que va a repetir en otras ocasiones en la carta a los Efesios, en la carta a Tito, como una triada de acciones que Dios realiza para liberar por completo al creyente de todo residuo de pecado, para liberar por completo al creyente de todo control del pecado. Y tenemos que conocerlo para darnos cuenta cuál es ese proceso en el que nos encontramos y cómo realmente cualquier creyente, sin importar el pecado al que haya estado esclavizado antes de Cristo, puede ser completamente libre de la esclavitud del pecado. Hace unos meses atrás, no recuerdo exactamente, mi esposa me compartió un enlace, si no me equivoco, de Coalición por el Evangelio. Y después lo estuve buscando para ponerlo, para citar algo que me pareció importante ahí. No lo encontré, pero ahí en Coalición por el Evangelio se llama, ¿verdad? Hablaba de un hombre que había practicado la homosexualidad, que había sido homosexual. Él se convierte a la fe, pero en ese artículo se hablaba acerca todavía de su inclinación hacia el homosexualismo y la recomendación de su pastor de no casarse, y también, si no me equivoco, tanto el pastor como él estuvieron de acuerdo en la decisión de que él no se casara. Obviamente él es un varón, no se casara con una mujer, para no engañar o para no crear una falsa esperanza en la que sería su esposa, y que él se mantuviera soltero. Y yo le decía a mi esposa, la recomendación de Pablo para el adulterio y la inmoralidad sexual es el matrimonio, y eso incluye la homosexualidad. Es decir, cuando un hombre se arrepiente o cuando una mujer se arrepiente, ya sea de cualquier práctica homosexual, lesbianismo, homosexualismo, la recomendación de Pablo en 1 Corintios capítulo 7, y esto es lo que acabamos de leer, es que la iglesia de Corinto venía de estas prácticas realmente terribles, desastrosas. Y ahí vemos los pecados que se subrayan, que se enlistan, pecados como la homosexualidad, como el hombres afeminados. Y el apóstol Pablo, un capítulo adelante, recomienda el matrimonio como una solución para todos estos problemas de inmoralidad sexual que se estaban dando. En ese caso le decía a mi esposa, creo que el consejo del pastor no es correcto, porque está dando por sentado que un homosexual no puede dejar esa desviación sexual, no puede realmente ser restaurado o no puede realmente ser, su mente no puede ser regenerada o transformada, y tiene que vivir con eso solamente limitándolo, tiene que vivir con eso impidiendo que salga, pero pareciera que el consejo está diciéndole, estás condenado a vivir el resto de tu vida así, mejor no te cases porque no hay solución para ti. Pero cuando usted lee la carta a los Corintios, se da cuenta que esos pecados eran pecados que estos creyentes practicaron antes de su fe en Jesucristo, pero ya no lo eran. Eso eran ustedes antes. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí en el capítulo 6, versículo 11. Y esto eran, ¿qué es lo que eran antes? Ladrones, sí, algunos de ellos ladrones, otros ávaros, otros borrachos, otros difamadores, otros estafadores, otros idólatras, otros fornicarios, otros adúlteros, pero de entre ellos también había hermanos que antes habían sido afeminados, pero ahora se comportaban varonilmente, antes habían sido homosexuales, ahora había sido restaurada su masculinidad. Eso eran antes. ¿Cómo el Evangelio te libera de la esclavitud? ¿Cómo el Evangelio te libera? ¿Es posible o solamente el Evangelio sirve para pecados que no son tan graves,
Sirve para pecados que no corrompen tanto el carácter del ser humano. El Evangelio sirve, por ejemplo, si eres una persona antes de ser creyente, a lo mejor enojona o idólatra. Bueno, para eso sirve el Evangelio. Pero si vienes con alguna clase de pecado como alcoholismo, drogadicción, bueno, el Evangelio no te sirve para eso. Para ello tienes que recurrir a Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos. O si vienes con una condición de homosexualidad, pues mucho menos el Evangelio te sirve para eso. No, la Escritura dice todo lo contrario, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero vamos a ver qué es lo que estos creyentes sabían y qué es lo que nosotros tal vez hemos olvidado y necesitamos recuperar. El apóstol Pablo, le repito, va a usar esta triada de elementos, de acciones realizadas por Dios en varias de sus cartas, cuando está tratando pecados de carácter moral, cuando está tratando a pecados que han corrompido, que han distorsionado el carácter de las personas, menciona una y otra vez estos tres aspectos, con diferentes palabras, con diferentes expresiones, pero esencialmente es lo mismo. Y comienza en el verso 11, esto eran algunos, pero se lavaron. Reina Valera traduce, pero fueron lavados. El texto griego, la mayoría de los textos griegos dice, pero ustedes se lavaron. Y aquí el lavamiento al que se está refiriendo es el lavamiento del bautismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro comienza a predicar el primer sermón allá en Hechos capítulo 2? Y cuando comienza a hablar acerca de la culpabilidad de esta gente, la culpabilidad por el asesinato de Jesús, ellos se sienten tan mal, saben que no pueden cambiar esa situación, y entonces dice la Escritura que con un corazón tan adolorido, con un corazón tan contrizado, le preguntan a Pedro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hermanos, esta es la realidad que toda persona se enfrenta cuando el Evangelio abre la mente. Cuando el Evangelio va abriendo nuestra mente y nos damos cuenta que eso que llamábamos amor libre, que llamábamos fe, que llamábamos ahorro, que llamábamos con cualquier otro nombre, pero ahora sabemos que es fornicación, que es adulterio, que es idolatría, que es avaricia. Ahora que lo estamos entendiendo, llegó en el momento en la vida de nosotros que dijimos, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque lo que he hecho es pecado. Ahora me doy cuenta que lo que he estado haciendo es algo que ofende a Dios, que agravia a Dios, que ha ofendido a otras personas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Llegas a un punto en el que te das cuenta que por más que intentes, no puedes cambiar lo que ya está hecho. No puedes volverte de la idolatría. Me refiero a que todo eso que hiciste, todas esas rezos, todo eso que hiciste, no puedes deshacerlo, sigue ahí y sigue en tu memoria. No puedes deshacer la vergüenza de la borrachera, no puedes deshacer las actitudes ávaras de avaricia, de envidia, no puedes deshacer eso, no puedes deshacer el adulterio, no puedes deshacer lo que hiciste, la inmoralidad sexual, no puedes deshacerlo. Y esa culpa genera vergüenza en el ser humano. Cuando esa multitud se da cuenta que han cometido el más grave error al crucificar a Jesús, ellos dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer? No podemos deshacer esto. ¿Sabe qué les dice el apóstol Pedro? Arrepiéntanse y bautícense. El bautismo es un símbolo del lavamiento. Así que lo que les está diciendo, y más adelante en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 22, cuando el apóstol Pablo está contando su experiencia de salvación, no recuerdo con quién él está hablando, pero al estar contando la experiencia de la salvación, él dice que aquel hombre que fue a buscarlo, le dijo, levántate ahora, bautízate y lava tus pecados. Así que el bautismo para nosotros los adultos
Es un lavamiento. Te das cuenta que has cometido pecados que ofenden a Dios, que dañaron a otras personas, que te dañaron a ti mismo. Cuando el Evangelio abre tu mente y te das cuenta que eso que tú valorabas, que tú decías es mi vida, así se vive la vida, o eso es parte de lo que yo soy, o es parte de mi cultura, o así me enseñaron a vivir la vida. Cuando el Evangelio te abre la mente y te das cuenta que esa es la razón de tanto dolor y de tanta agonía en tu vida, tú te preguntas, ¿qué es lo que he hecho? Y sabes que no hay remedio para eso que has hecho. Sabes que no hay vuelta atrás. No puedes volver atrás. Y necesitas el lavamiento de tus pecados. Es decir, cuando la persona viene para ser bautizada, está recibiendo a través del bautismo el anuncio de Dios de que está lavando todo eso que es imposible borrar, que es imposible olvidar. Dios lo está lavando, te está purificando, te está limpiando. No el agua. El apóstol Pedro dice en su carta que el agua no quita la inmundicia de nuestra carne, pero es la aspiración para una conciencia limpia delante de Dios. El agua no puede borrar la borrachera, el agua no puede borrar el adulterio, el agua no puede borrar la fornicación, no puede borrar la homosexualidad, el agua no puede borrar la idolatría, no puede hacerlo. Pero es el símbolo, la señal de que Dios sí está lavando, borrando, quitando todo eso que hiciste, que eras las cosas que practicaste antes de la fe y que ahora que conoces que fueron acciones destructivas, te están causando vergüenza, te están causando culpabilidad, están quebrantando tu mente. Todo eso que hiciste, necesitas saber con un símbolo físico, tangible, que Dios sí puede perdonarlo, y el bautismo es la señal de ello. Cuando el agua cae sobre la cabeza del creyente, del que viene para ser bautizado, esa agua está simbolizando una realidad. Dios sí puede limpiar lo que tú de ninguna manera puedes borrar. Él sí puede limpiarlo. Él sí puede quitar por completo ese pasado que es vergonzoso para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Él sí puede quitarlo. Estos hermanos venían de este tipo de ambiente. Algunos eran homosexuales, algunos habían vivido lejos de la masculinidad, afeminados, otros eran conocidos por ladrones, a otros se les recordaba por borrachos, otros eran conocidos en la ciudad por fornicarios, otros por adúlteros, otros eran conocidos porque siempre hablaban mal de las personas. Y es cierto, cuando vivimos sin Cristo hay un pecado que a veces nos caracteriza y que la gente habla de nosotros sobre la base de ese pecado. Nosotros hablamos de otros sobre la base de ese pecado. Es común escuchar a personas, y tal vez nosotros lo hicimos cuando estábamos sin Cristo, hablar de personas. ¿Conoces a fulanito de tal? Ah, sí, lo conozco. Ah, es bien borracho y comienzan, nos hemos ido a tomar acá y allá. Ese es el ambiente del que provenían los corintios. Cosas que no se pueden olvidar y cosas que no se pueden deshacer. Pero la vida comienza con un lavamiento. La vida comienza con una purificación. La vida cristiana comienza con ese lavamiento, cuando el creyente, cuando el hombre comienza a ser iluminado por el Evangelio. Y le repito, es necesario entender lo que antes no entendíamos. Le repito, hoy nuestra sociedad sigue proponiendo nombres alternos para lo que la Biblia llama pecado. El asesinato de parte de las mujeres hacia el hijo que está en el vientre no es asesinato, no es aborto, es derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo. El hombre o la mujer que decide abandonar lo que Dios lo ha hecho por naturaleza no es homosexual, no es lesbiana, es la decisión de género que cada ser humano tiene. Renombramos los pecados para que suenen aceptables.
El lenguaje vulgar de nuestra sociedad, el lenguaje vulgar de nuestra cultura, palabras en doble sentido, albures, groserías, todo eso es parte de ser mexicanos y de ser alegres. Pero la Biblia cuando el Evangelio comienza a abrir nuestra mente, nos comienza a decir que aquello que nosotros solemos llamar por otro nombre que no sea tan ofensivo para nosotros, Dios lo llama por un solo nombre y lo condena a la destrucción. Cuando tu mente se abre a esa realidad, tú necesitas ser lavado. Tú necesitas ser purificado. De ahí que la vida cristiana, por eso en algún momento he dicho, ningún creyente puede empezar la vida cristiana sin recibir el bautismo, sin recibir el baño de la purificación, el lavamiento de la purificación, porque eso te ayuda a meterte algo en la mente. Dios está limpiando todo lo que tú hiciste mal. Todo lo que hicimos mal, todos nuestros pecados están siendo lavados por la sangre de Jesús, que queda confirmada o atestiguada por el agua que cae sobre la cabeza del que está siendo lavado. Esto eran algunos, pero se lavaron. Es decir, Pablo está hablando del acto voluntario del hombre, de decir: yo soy un pecador y necesito ser purificado. Cuando el creyente entiende el Evangelio, estamos hablando de personas adultas. Cuando el creyente entiende el Evangelio, él necesita buscar la purificación. Nuestros hijos reciben la señal del bautismo como una promesa de salvación. En el caso de estos creyentes, ya como adultos que venían de una cultura totalmente torcida en cuanto a la moral, ellos necesitaban ser lavados. Necesitaban tener esa certeza de que realmente estaban comenzando de nuevo. Este texto entonces se refiere al bautismo como un lavamiento. Este lavamiento será consecuencia del arrepentimiento. El creyente va a las aguas del bautismo a lavar sus pecados. Nadie puede buscar la purificación si primero no siente la convicción del pecado. Nadie puede decir que me laven, que quiero bautizarme, si primero no siente el dolor, la agonía de saber que ha cometido pecados que no pueden ser deshechos, que no pueden ser olvidados, y que el único que puede hacer algo es Dios, lavar completamente de sus pecados. Ahora, el siguiente paso, hermanos, es un proceso que implica tanto una acción divina como una acción humana. Pero fuisteis apartados por Dios o fuisteis santificados. La santificación toma lo santificado y lo separa del uso común del mundo. Como resultado, cuando se usa en el matrimonio y para resolver problemas, la santificación siempre hace que lo santificado sea mejor que lo que experimenta la gente común. Una vez que yo entiendo que he sido lavado y que queda atestiguado por las aguas del bautismo, hay algo que dice la Escritura que Dios ha hecho también conmigo. Y ahí está, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Ustedes se lavaron, ustedes fueron apartados para Dios, ustedes fueron santificados. Los teólogos suelen llamar a estos dos aspectos de la santificación con este nombre: santificación posicional. Es lo que Dios hace en favor de nosotros. Él nos hace santos. Santificación práctica es lo que usted y yo somos llamados a hacer todos los días en nuestra vida. Todos nosotros, sin importar el tiempo que tengamos de creyentes y sin importar la calidad de nuestra vida cristiana, somos santos. Somos santos. Eso es lo que somos por lo que Él ha hecho. Él nos ha apartado. Nosotros vivíamos una vida común. Así, no había ninguna diferencia. No había absolutamente ninguna diferencia, ni en lenguaje, ni en comportamiento, ni en actitudes, ni en acciones. No había ninguna diferencia entre la gente en la que vivíamos. Tal vez controlados por algún pecado en particular, pero ninguna diferencia entre nosotros. Pero cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, cuando el Señor abrió nuestra mente y nos enseñó la realidad del pecado,
Él nos lavó y Él nos santificó, es decir, nos apartó para ser personas diferentes. Como dice aquí en este comentario, la santificación toma lo santificado y lo separa del uso común del mundo. Como resultado, cuando se usa en el matrimonio y para resolver problemas, la santificación siempre hace que lo santificado sea mejor que lo que experimenta la gente común. Voy a tratar de explicarle esto. Aquí está la razón por la que muchos creyentes que ya han sido lavados de sus pecados no han cambiado en su estilo de vida, porque se han detenido en la santificación. Ya son santos por lo que Dios hizo, pero no se están santificando. Voy a tratar de explicarle esto con mayor detenimiento. Nos vamos a enfocar mucho en este segundo punto. Avanza, por favor. La santificación es un acto divino. Es lo que Dios hace. Dios nos santificó, por lo tanto, un cambio de conducta duradero tendrá como fundamento la obra santificadora de Dios. Él me santificó y mi responsabilidad es ajustar mi mente a esta nueva realidad. Aquí está la clave para superar cualquier pecado al que haya sido esclavo antes de la fe. La base para todo cambio de conducta está en la santificación. Aquí está la clave para todo cambio de conducta. Dios nos ha hecho santos y demanda nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, en esto que subrayé, que escribí, subrayé, Él me santificó y mi responsabilidad es ajustar mi mente a esta nueva realidad. ¿Cuál es mi nueva realidad? Que yo soy santo. Esa es mi nueva realidad. Yo soy santo. No puedo ser más santo de lo que ya soy. Lo soy por la obra de Dios a través de Jesucristo. Soy santo. Pero eso que ya soy trae una responsabilidad sobre mi vida. Tengo que ajustar mi mente a la realidad. Ya no soy una persona común. Ahora soy una persona santa. Vamos a ver poco a poco cómo lo logramos. Aquí voy a leer un comentario bastante largo de Patsy Dawson, pero que me parece muy importante por lo que dice. Muchas veces cuando un cónyuge ha pasado por varios ciclos de pecar y arrepentirse y comprometerse a no volver a pecar solo para caer en un pecado más profundo, el cónyuge inocente pierde la confianza en la capacidad del cónyuge. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Muchas veces después de que la promiscuidad de un cónyuge sale a la luz, el cónyuge promete nunca volverá a suceder. Aquí se está enfocando en el tema de la inmoralidad sexual dentro del matrimonio, pero eso póngalo póngalo en cualquier pecado. Puede ser adulterio, puede ser avaricia, puede ser idolatría, puede ser borrachera. Es decir, cuando una persona, un creyente, esposo, esposa, hijo, hija, hermano de la congregación, cuando su pecado sale a la luz, promete que no va a volver a pasar. Cualquier pecado. Aquí se está enfocando al tema del adulterio. El cónyuge incluso puede avanzar en los servicios de adoración para confesar el pecado y pedir oraciones. Sin duda el cónyuge está realmente arrepentido y decidido a no volver a cometer ese pecado nunca más. Desafortunadamente, a menudo la curación se detiene en este primer paso del lavado. Es decir, cuando el creyente comete un pecado y lo confiesa, dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, si no me equivoco, abogado
tenemos. Cuando el creyente comete cualquier pecado, puede ser adulterio, puede ser borrachera, puede ser cualquier clase de pecado, la confesión es un paso que da, pero no es todo. Ha confesado su pecado, le pide perdón a Dios y inmediatamente experimenta ese perdón y experimenta esa limpieza, esa purificación. Pero observe aquí, desafortunadamente a menudo la curación se detiene en este primer paso del lavado. Luego, más adelante, la escritora Patsy comenta, con el perdón, parar con el perdón, o sea, detenernos en el perdón, detenernos nada más en el perdón, condena a la persona a repetir el pecado nuevamente. De hecho, este ciclo de pecar, arrepentirse y decidir no volver a hacerlo nunca más, solo para caer aún más profundamente en el mismo pecado, sucede una y otra vez. Aquí no está en juego la sinceridad de la persona. Cuando una persona confiesa su pecado, sin duda que hay sinceridad. El asunto no es qué tan sincero es. A veces nosotros nos detenemos en el, pero ¿prometes que no lo vas a volver a hacer? Si me prometes que no lo vuelves a hacer, te perdono. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. El domingo pasado le decía que en el tiempo que he tenido en el pastorado y he tenido la oportunidad de aconsejar, de trabajar con personas creyentes, no creyentes, con matrimonios, con jóvenes, me he dado cuenta de algo. Cuando no entendemos este aspecto del lavado, la persona no sabe cómo manejar su culpa, se siente tan culpable que quisiera que aquella situación en la que ha caído, que ha sido descubierta, pasara inmediatamente. Es que yo ya no quiero hablar de eso. Ya quiero olvidarme de eso. Y prometo, y esa rapidez de hacer promesas, prometo que no lo vuelvo a hacer, te juro que no lo voy a volver a hacer, esa rapidez con el propósito de olvidar eso que ha pasado, que le causa dolor, que le causa angustia, que le causa vergüenza. Aquí es importante recalcar el completo perdón de Dios, el lavado absoluto de Dios hacia la persona que ha pecado, pero no es suficiente. No es suficiente. Vamos a continuar. El problema proviene de completar solo el primer paso para cambiar el comportamiento, el lavado, sin el siguiente paso de la verdadera santificación o una limpieza mental completa que cambie y reorganice el pensamiento del pecador. Y reorganice el pensamiento. El pecador permanece encerrado en su patrón anterior de conducta. La metamorfosis tiene lugar por la renovación de sus mentes, la renovación por el Espíritu Santo. La santificación no requiere simplemente una renovación de la mente, sino que requiere la renovación del Espíritu Santo a través de las palabras de Dios que se conservan en la Biblia. Un hombre que había confesado su adulterio a su esposa decía: ahora me doy cuenta de lo grave que es el pecado, ahora me doy cuenta de lo doloroso que es y del daño que he causado. Pero mientras estaba hablando con él, mientras estaba yo platicando con él, me di cuenta que aunque él estaba afligido por lo que había sucedido, me di cuenta que en realidad la manera de pensar acerca de lo que había hecho no había cambiado.
Mientras la plática se iba desarrollando y mientras iba viendo la conversación entre ellos dos y haciendo algunas preguntas, pude observar que en realidad lo que él pensaba no era tan diferente. Por eso quiero recalcar esta parte, hermanos. Si nuestra mente no cambia, si nuestra mente no se reorganiza, si nuestro pensamiento permanece igual, encerrado en el patrón anterior de conducta, la metamorfosis o la renovación de la mente no se va a dar. ¿Qué significa eso? Que la persona va a repetir una y otra vez el mismo ciclo de pecado. ¿Por qué? Porque sigue observando las cosas de la misma manera. La santificación es un proceso lento. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire, continúa en este comentario. La verdadera santificación es absolutamente necesaria para hacer cambios duraderos en la mente de una persona que resulten en cambios permanentes en su vida. Una persona debe enfocarse en la palabra de Dios y meditar en esa palabra. Así que como David, así fue como David superó su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo. Dios envió al profeta Natán a David para convencerlo de pecado. Primero, Natán usó una anécdota para llamar la atención de David. Entonces, Natán procedió a decirle a David lo que Dios dijo y lo que Dios requería de él debido a su pecado. Cuando fue confrontado, David confesó su pecado y Natán le dijo que Dios había quitado el pecado. Note usted entonces este proceso. ¿Cómo es que David logra tener un cambio después de haber cometido adulterio y asesinato? Dice aquí en este comentario, Dios envía al profeta Natán. Natán le cuenta una historia, pero lo que realmente lleva a David a confrontarse con su pecado es cuando Natán habla directamente la palabra de Dios a David. Las historias pueden hacernos reflexionar. Por ejemplo, una persona puede decir, ahora que he cometido este pecado, me doy cuenta de lo mal que he hecho, del daño que he causado, pero mientras no sea confrontado con la palabra de Dios, su mente sigue pensando de la misma manera. Sigue pensando de la misma forma. Sin embargo, David no se detuvo en la confesión del pecado, sino que fue santificado. Pasó horas meditando sobre su pecado con Betsabé. Muchos de los salmos que escribió reflejan su meditación sobre la ley de Dios y la perspicacia que obtuvo. Ustedes pueden leer el Salmo 32, 38 y 51. Para ser verdaderamente santificada, una persona debe detenerse y pensar en su conducta pasada y hacer planes para su conducta futura como lo hizo David. Una persona se mete en problemas porque siguió sus impulsos sexuales en lugar de examinar la situación de manera inteligente. Ahora debe regresar y pensar en su camino a través de su pecado y tentaciones para santificarse. Yo quiero que observe bien esto. Para ser verdaderamente santificado, una persona debe detenerse y pensar en su conducta para hacer planes para su conducta futura. Un hombre que había estado involucrado en pecados homosexuales le confiesa, o más bien le promete a su esposa que va a cambiar, que va a ser diferente. Y cuando le preguntaba, ¿qué es lo que usted va a hacer diferente?, él decía, pues me voy a esforzar más. ¿Qué quiero decirle con esto? Puedo decirle que la mayoría de veces
cuando nos encontramos atorados en un pecado, fuimos muy inteligentes para cometer ese pecado, pero muchas veces somos muy torpes para cambiar esa situación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un hombre que estuvo en adulterio por 2 años, me parece. Él decía que durante esos 2 años su esposa no lo había notado, no lo había visto hasta que él lo confesó. Cuando un hombre o cuando una mujer, cuando un joven, cuando alguien practica el pecado, lo planea. Pero cuando se llegan a las consecuencias de ese pecado, a veces la persona no sabe qué hacer. Créame, a veces he estado con matrimonios, incluso en este proceso de santificación, sin importar la clase de pecado. A veces le he dicho a matrimonios, por ejemplo, que no necesariamente tienen problemas de adulterio, a veces son problemas en la comunicación, está la comunicación debilitada, hay gritos, hay pleitos, y les he dicho, tienen que hacer esto, por favor, en la semana hagan esto, van a hacer esto. Y cuando me encuentro con ellos a la siguiente semana y les pregunto qué es lo que hicieron de eso que hablamos, ¿sabe? En la mayoría de los casos me dicen, no tuvimos tiempo. No pudimos hacerlo juntos. No pudimos hacer eso que nos dijo juntos, no tuvimos tiempo, tuve mucho trabajo, salí tarde. Pero todos esperan que sus vidas cambien. Todos esperan que sus vidas cambien. Y he visto esta, si cabe la palabra necedad repetida en varias ocasiones. En una ocasión le decía, un hombre se me acercó y me dijo, tuve problemas con mi esposa, quiero que vaya por favor a la casa para que hablemos. Y cuando estaba ahí en casa con ellos, hablamos de la situación. Estábamos en esa ocasión, solamente iba a estar 2 días más. Y le dije, antes de irme, quisiera verlos. Me entrevisté con ellos, me parece, si no me equivoco, martes. Les dije, miércoles y jueves me gustaría verlos de nuevo y platicar con ustedes. Me dijeron, sí. Al siguiente miércoles, al día siguiente, me dice el esposo, pues ahorita no vamos a poder, pero mañana yo le aviso para que nos veamos en casa. Llegó el jueves y no me dijo nada. Sentía dolor por la condición que estaba su matrimonio, pero no quería hacer nada para que salieran de esa situación. Y esa es la triste realidad de muchos creyentes. Muchos creyentes no quieren entrar al proceso de santificación, no quieren que sus mentes cambien, no se esfuerzan por contrastar sus pensamientos, no se dan cuenta que la razón de los problemas en el matrimonio o con los hijos o con la familia es lo que están pensando, lo que le está dando forma al pensamiento, y que la única manera de cambiarlo es si santificamos nuestra mente. Si cambiamos nuestra mente, si santificamos nuestra mente, sería la única manera de cambiarlo. Para ayudarnos a mantener esa santificación que ya el Señor nos ha dado, necesitamos estar en la palabra, en los estudios, en la predicación, en las reuniones que tenemos. Eso nos va a ayudar. Sí, no diría tanto que para mantener, sino para cambiar nuestra manera de pensar. Ya somos santos, pero somos llamados a cambiar nuestra forma de pensar. Y mientras más nos resistamos a ese proceso, más vamos a alargar los cambios en nuestra vida y más dolores vamos a generar en nuestra experiencia como cristianos. Les repito, no sabe usted a cuántas personas les he dicho en algunas ocasiones, a un hombre que está pasando por un proceso de divorcio, le dije, quiero hablar contigo, quiero estar contigo en esta situación, yo le aviso cuándo. Pastor, y entonces ese podría ser
A veces puede ser necedad, puede ser orgullo incluso, puede ser, no sé, hay tantas cosas. Pero yo creo que entre los más comunes es necedad y orgullo. El orgullo es decir, es que yo ya estoy haciendo lo que tengo que hacer. Le repito, la mayoría se detienen en la confesión del pecado. En este caso, de este hombre con el que hablaba y le decía, en estos días que vamos a estar por acá, déjenme platicar con ustedes estos 2 días antes de irnos. Él insistía, ya lo confesé, ya lo hablé, ya lo dije. Y la mayoría se detiene ahí, en la confesión, pero no inician el proceso de cambiar su manera de pensar. Por lo tanto, si nuestra manera de pensar sigue siendo la misma, vamos a seguir enfrentando la vida de la misma manera. Es decir, vamos a regresar una y otra vez a la misma situación. ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Alguna pregunta? Pues aquí tenemos una responsabilidad cada uno de los. O sea, Sí. pensando que no hemos cometido un pecado grave en la actualidad o últimamente, pero en general tenemos esa responsabilidad de seguir, como me acaba usted de decir, renovando nuestra mente en el espíritu a través de su palabra. Así es. Incluso, aún sin que nosotros estemos involucrados en algún pecado escandaloso, la transformación de nuestra mente es continua. Ninguno de nosotros puede detenerse. Porque si nuestra mente no está siendo transformada, recuerden lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 12. No se conformen a este siglo. Es decir, que si nuestra mente no está siendo transformada, va a ser conformada a la forma de pensamiento de la gente que nos rodea. Si nuestra mente no está siendo transformada, va a ser conformada, porque eso es lo más fácil. Entonces, todos nosotros no necesitamos caer en un pecado escandaloso para santificar nuestra mente. Simplemente reconocer que venimos, todos nosotros venimos de una cultura sin Cristo. De costumbres de vida que no se ajustan a la palabra de Dios. No es necesario que estemos cometiendo algún pecado gravísimo. Simplemente reconocer, vengo de un mundo de pecado, yo practiqué el pecado, así que mi mente necesita ser transformada, mi mente necesita ser cambiada, necesito ver la vida de diferente manera, necesito cambiar mi forma de pensar. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, la iglesia ofrece actividades para eso. Tenemos el culto dominical, tenemos, por ejemplo, en casa de los hermanos García se está hablando de lo que es la iglesia, del compañerismo. ¿Por qué? Porque también vivimos en una sociedad donde no te enseñan a hacer iglesia. Ninguno de nosotros venimos sabiendo lo que es la iglesia, hermanos. Necesitamos aprender lo que es la iglesia. Pero si no asistimos, pues tampoco vamos a aprender lo que es la iglesia. Lo segundo, la mayoría de ustedes tienen Biblia en casa, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo le dedica a estudiarla? No solamente a leerla, sino a estudiarla, a entender la Escritura. Porque eso va a transformar su manera de pensar. Eso va a cambiar su manera de ver las cosas. Va a ser una diferencia entre lo que usted hoy piensa sobre el matrimonio, sobre la crianza, sobre la diversión, sobre el uso del dinero, sobre costumbres, sobre cultura. En la medida que usted lea la Biblia, su mente va a ser transformada sobre cada uno de esos aspectos. Si no, algo más le está dando forma a su pensamiento. El domingo pasado le decía, subimos a la combi y escuchamos una canción que ya te está inculcando una manera de pensar. Ves la televisión y a través del noticiero, de las telenovelas, de los programas te están inculcando una forma de pensar. Abres tu celular, vas a las redes sociales y te están inculcando una manera de pensar. Y si te mantienes lejos de la Biblia,
tu mente se va conformando y tú ni cuenta te das. Vas aceptando tan naturalmente la forma de disfrazar el pecado, porque al final la sociedad nunca va a hablar de pecado, porque para la mente ciega del ser humano el pecado no existe. Si sabemos que existe el pecado es porque venimos a la luz del Evangelio. De otra manera, nosotros tampoco hablaríamos de pecado. Y tiene que ser el resultado de la transformación, de lo que Pablo dice, de la metamorfosis de tu mente. Finalmente creo que ese es el último comentario. Luego, el tercer punto, justificados. Pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. El Evangelio nos recuerda constantemente que ahora hemos sido presentados como inocentes delante de Dios, sin culpa. Esto es justificación. Hemos sido justificados, declarados rectos, inocentes delante de Dios. Entre esta triada de bendiciones que Dios le da al creyente, se encuentra entonces la santificación como la herramienta que Dios utiliza para que un creyente abandone por completo los hábitos que caracterizaron su vida sin Cristo. Pero eso requiere de disposición. Es decir, que yo me meta en mi proceso de santificación. No sé si me está entendiendo. Que yo al final me dé cuenta, mi mente ha sido desvirtuada, estaba ciega por causa del pecado. La forma en que yo aprendí a ver la vida es torcida. Ahora tengo que renovar mi mente, tengo que ver de manera diferente las cosas a las que yo estaba acostumbrado. Mi mente tiene que ser transformada y meterme conscientemente al proceso de santificación para que mi mente vaya cambiando, para que entonces se vaya alineando a mi nueva realidad. Observe, concluyo con el verso 12. Capítulo 6, versículo 12. Probablemente el apóstol Pablo está citando un dicho muy común para justificar toda clase de vicios y pecados en la sociedad corintia. Todas las cosas me son lícitas. Parece que esta era una expresión muy común, como hoy la expresión muy común, tengo derecho. Parece que el coro de aquella sociedad que justificaba todos sus pecados era, todas las cosas me son lícitas. ¿Por qué haces esto? ¿Es mi derecho? ¿Quién va a impedir mi derecho? Así aquella sociedad se disculpaba o argumentaba con esa declaración, todas las cosas me son lícitas. Y Pablo responde, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Aquí usted ve a un hombre que evalúa una expresión común y dice, tú piensas que todas las cosas son lícitas, pero la verdad es que no todo es conveniente para el ser humano. Y aunque tú creas que todo es lícito, debes saber que aquello que hoy llamas lícito va a controlar tu vida el día de mañana. Y yo, dice Pablo, no me voy a dejar controlar por ningún pecado. Aquí usted tiene un hombre que es capaz de evaluar a su sociedad, que es capaz de evaluar lo que escucha y que puede juzgar con un criterio lo que está oyendo y poner una posición determinante. Él no dice, bueno, es que yo soy cristiano y a mí no me dejan ir a un baile, a mí no me dejan hacer esto, a mí no me dejan hacer aquello porque soy cristiano. Es un hombre que tiene capacidad de hacer juicios morales y decir, no hago esto porque ningún pecado va a controlar mi vida. Una sociedad que desestima el pecado dice, es mi derecho. Derecho al sexo libre, derecho al aborto, derecho a todo lo que se les ocurra, es mi derecho. Pablo dice, no me dejaré gobernar por nada de eso. Este es el resultado de una mente que ha sido cambiada, de una mente que está en el proceso de la santificación. Hermanos, creo que tenemos un camino por delante. Vivimos en una sociedad
que si usted no influye, le va a influir. Que si usted no se mete consciente, deliberada y decididamente en el proceso de la santificación de su mente, va a terminar torciendo todo lo que usted piensa y todo lo que usted cree. Tenemos que meternos deliberadamente a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Tenemos que cambiar, que buscar ver la vida de manera diferente.